Bien, hola a todos. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy, que se trata sobre inmunidad innata y sus componentes humorales y celulares. Los objetivos del aprendizaje son reconocer los distintos componentes que intervienen en la inmunidad innata, comprender las características del reconocimiento antigénico propias de esta inmunidad, comprender los mecanismos efectores distintivos de la inmunidad innata y conocer cómo la inmunidad innata es capaz de influir en la respuesta adaptativa. El sistema inmune puede dividirse desde el punto de vista funcional, como habíamos visto ya en las clases anteriores, en la inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son las características entonces que tienen cada una de estas inmunidades? La inmunidad innata está presente desde el nacimiento de los individuos, es la primera línea de defensa que actúa de manera no específica. La respuesta es rápida y generalmente localizada. La respuesta es cuantitativa y cualitativamente constante y siempre es de la misma forma. Y no requiere reordenamientos genéticos, perdón. Dentro de la inmunidad adaptativa, sus características principales son que requiere de un cierto tiempo para establecerse, es una respuesta bien específica, genera memoria, y eso es muy importante, y requiere reordenamientos genéticos por parte de los elementos celulares. Dentro de la inmunidad innata ya tenemos distintos componentes. Si analizamos las barreras anatómicas, como la piel y las mucosas, son barreras físico-mecánicas que intervienen de distintos modos. Por descamación, en donde las células se van perdiendo constantemente, por movimientos ciliares, sobre todo en el sistema respiratorio, en donde las cilias son apéndices de las células que barren constantemente el aire que ingresa por las fosas nasales y de esa manera lo limpia y lo condiciona para que pueda ingresar a los sitios de contacto en donde se va a realizar la respiración, propiamente dicho, el intercambio gaseoso. Y secreciones con función de arrastre, por ejemplo, las secreciones mucosas producidas por las células caliciformes, ¿sí? Que son células que se encuentran en el tracto respiratorio y también en el tracto gastrointestinal, fundamentalmente. Y por otro lado tenemos las barreras químicas que condicionan un pH adecuado, ¿sí? E inhibiendo el desarrollo de microorganismos en ciertos ambientes, como por ejemplo el estómago. Están formadas por un conjunto de enzimas que van a destruir o contribuyen a la destrucción de los microorganismos, surfactantes y defensinas, que son todos productos celulares que se van a secretar para garantizar entonces, o impedir, mejor dicho, el ingreso de los microorganismos a través de estas áreas, sobre todo a través de las mucosas. Si hablamos de los componentes celulares, tenemos las propias de la inmunidad innata y las células de origen no hematopoyéticos, como por ejemplo, fundamentalmente los enterocitos, ¿sí? O las células que tapizan el sistema respiratorio. Estas células con las prolongaciones citoplasmáticas como cilias y sobre todo cilias. Y después tenemos componentes solubles, como sabemos, que son el complemento, las citoquinas y las proteínas de fase aguda fundamentalmente. Recuerden que entre ellas se encuentra la PCR o proteína C reactiva. Si hablamos de la piel, actúa como barrera natural. Y fíjense que acá tenemos la composición de la piel, en donde tenemos las células o estrato córneo, que están bien tienen gran contenido de queratina. Después tenemos un estrato granuloso, después tenemos un estrato espinoso y por otro lado tenemos el estrato basal, ¿sí? Que tiene contacto directamente con el tejido conectivo. Recuerden ustedes que la piel es un tejido, o sea, la parte epitelial de la piel es un tejido epitelial estratificado. Está formado por distintas capas con distintos tipos celulares, todos, en este caso hablando de células epiteliales. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que actúan en la piel?
la integridad de barrera, las secreciones y sudoración mediante las glándulas sudoríparas, la descamación, como habíamos dicho, que las células más superficiales se descaman, se van perdiendo, mientras que las más internas van evolucionando y van avanzando hasta estratos celulares superiores para después descamarse. Tenemos una flora comensal que tiene que ver con una flora habitual que, como dijimos en las clases anteriores, ocupa un sitio en la piel que, de no estar, podría ser colonizado por microorganismos patogénicos que pueden entonces generar procesos infecciosos. Y tenemos células especializadas, como vemos acá. Tenemos, por ejemplo, células de Langerhans, queratinocitos, ya lo habíamos visto, pero tenemos otras células como células dendríticas, células plasmáticas, linfocitos, natural killer, etc. Por otro lado, tenemos células inmunológicas, como algunas ya citamos recién, fundamentalmente los linfocitos, pero también tenemos otras, como los macrófagos y las células dendríticas, las citoquinas y quimiosinas, el factor de complemento. Todo esto constituye entonces parte del sistema inmune innato. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa en los epitelios? La integridad y continuidad del epitelio, distintos tipos de uniones que se establecen entre las células epiteliales adyacentes, lo que generan es una barrera continua, ¿sí?, que impide el pasaje de ciertos patógenos y productos de estos patógenos al interior del organismo. Este tipo de uniones intercelulares muy estrechas, lo que hacen entonces es impedir este contacto de los microorganismos con el interior del organismo. La renovación celular, que tenía que ver con los procesos que estábamos diciendo anteriormente, y con la escamación de las células muertas o viejas, y el crecimiento y proliferación de las células en las capas más profundas de la piel. Bueno, la flora comensal y el pH en ciertos sitios específicos, en donde puede haber un pH netamente alcalino o un pH netamente ácido. Las células especializadas como los enterocitos, que tienen, además de superficies de absorción, también tienen un alto ciclo celular y por lo tanto también se descaman constantemente. Los péptidos antimicrobianos, ¿sí?, que lo que van a hacer son productos de secreción celular y que van a combatir justamente a los microorganismos. Las células inmunológicas, que habíamos charlado fundamentalmente los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas, y las citoquinas, quimiosinas, inmunoglobulina A secretora, que eso tiene que ver acá, fíjense, estamos teniendo con la secreción de una célula plasmática, un plasmocito, que sintetiza una inmunoglobulina que es liberada a, fíjense, el espacio exterior, que va a cumplir una función importante en la inmunidad de mucosas. Acá tenemos, fíjense, los distintos estratos, las distintas capas, la capa de moco, la capa interna de moco, que dificulta el contacto de los microorganismos con la barrera de células de la piel, o, por ejemplo, si esto es un enterocito, el sistema gastrointestinal, y en este moco los productos de excreción, ¿sí? Fíjense que no solamente el moco, sino también productos o proteínas antimicrobianas. Además, por supuesto, de la síntesis y excreción de la inmunoglobulina A, IgA. Los demás epitelios bucal, respiratorio, y urogenital, etc., presentan mecanismos de defensa similares al intestinal. Y todos ellos comparten, entonces, este concepto de inmunidad de mucosas que vamos a charlar más adelante. Bueno, si hablamos de las células y factores solubles que intervienen en la inmunidad innata, tenemos, si hablamos de células, tenemos todas estas, ¿sí? Fíjense los neutrófilos, los polimorfonucleares, macrófagos, ¿sí? Otras células, por ejemplo, los monocitos. Tenemos los eosinófilos, basófilos, los mastocitos.
Las natural killer, como habíamos realizado en la clase anterior, las NK, también una familia NKT, familia de los natural killer, las células dendríticas plasmocitoides y las células dendríticas convencionales, que son las que intervienen en la presentación antigénica, como habíamos charlado en las clases anteriores. Dentro de la parte soluble tenemos citoquinas, quimiosinas, factores de crecimiento, interferón, en este caso el interferón gamma. Y también tenemos proteínas de fase aguda, dentro de las más importantes, las pentraxinas, como la proteína C reactiva, y otras, ¿sí? Como las colectinas, picolinas, y fundamentalmente también el sistema del complemento, que dijimos que era un conjunto de proteínas que se activan en forma de cascada, todas ellas de síntesis hepática, y que justamente cumplen un rol fundamental en la inmunidad innata. Si hablamos de los fagocitos mononucleares, fíjense, el sistema mononuclear fagocítico está formado por un conjunto de monocitos que, una vez que atraviesan el endotelio capilar, se transforman en macrófagos que habitan en sitios específicos, como habíamos dicho, del organismo. Y entonces tenemos las células de Kupffer en el hígado, que son macrófagos, la microglía en el sistema nervioso central, los macrófagos alveolares en el sistema respiratorio, los macrófagos esclénicos en el vaso, que cumplen un rol fundamental en la regulación del tiempo de vida media de los eritrocitos, las células de Langerhans en la piel, fundamentalmente, y los osteoclastos en los huesos, ¿sí? Entre otros. Acá tenemos entonces a este sistema mononuclear fagocítico. Bueno, las células dendríticas, pero fundamentalmente los macrófagos, y desde los monocitos se transforman en macrófagos, recuerden, cuando atraviesan el endotelio capilar. ¿Qué hacen este tipo de células? Fagocitan microorganismos, macromoléculas, antígenos, hematíes, senescentes, o sea, viejos, restos celulares, partículas inertes, etc. Degradan las sustancias fagocitadas, las procesan y realizan la presentación antigénica. Recuerdan que los macrófagos eran un tipo de células profesionales presentadoras de antígeno, junto con las células dendríticas y las células B, los linfocitos B, porque tienen expresados en su membrana el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Y tras su activación producen citoquinas inflamatorias y quimiosinas o sustancias quimioatractantes que facilitan la llegada de otros tipos celulares al área de la inflamación. Dentro de las células presentadoras de antígeno profesionales habíamos dicho que los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B son las más importantes, y estas células cumplen esta función adicional. Presentan antígenos a los linfocitos T, recordarán ustedes como charlamos en la clase anterior, por lo cual tienen un papel crítico en el desarrollo y orientación de la inmunidad adaptativa, y es una interacción muy importante entre lo que sería la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La célula dendrítica es la única célula que inicia la respuesta inmune primaria, ¿sí? Y la que después también presentará de forma, se transformará en una célula presentadora de antígeno en los ganglios linfáticos, justamente presentando el antígeno a los linfocitos T vírgenes o naïf. Acá tenemos un macrófago con sus funciones. Fíjense que tenemos como numeritos. El primero, entonces, los componentes de bacterias u opsoninas depositadas sobre la misma son reconocidos por los receptores expresados en el macrófago, de este fagocito, promoviendo la fagocitosis de la bacteria. La activación del neutrófilo induce la activación de sistemas enzimáticos dentro de este polimorfo nuclear, en este caso, como la NADPH oxidasa.
La bacteria es ingerida, entonces formándose un fagosoma. Los lisosomas se fusionan con el fagosoma, originando un fagolisosoma, donde la bacteria es sometida a la acción de mecanismos microbicidas, dependientes e independientes del oxígeno, formándose entonces radicales libres del oxígeno y radicales libres del nitrógeno, fíjense, que van a destruir a las células o a lo que ha sido fagocitado por este polimorfonuclear o este fagocito. Las enzimas luego digieren el material capturado de esta manera y después los productos de digestión son liberados de la célula. ¿Cómo se producen entonces los mediadores por acción de los macrófagos una vez que han sido activados? Fíjense, tenemos distintos tipos de mediadores. Las interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, o el factor de necrosis tumoral alfa, son inducidos en una respuesta inflamatoria local y sistémica, ¿sí? O producen además una respuesta inflamatoria local y una sistémica, como vamos a ver más adelante. Las quimiosinas, que son excretadas también por estos macrófagos activados, se activan cuando fagocitan a ese antígeno y lo digieren, median el reclutamiento de diferentes poblaciones de leucocitos al foco inflamatorio o infeccioso. Fíjense que estas quimiosinas también actúan sobre receptores propios del macrófago, o sea, él las produce y también permite una autoactivación. El macrófago también tiene, como ustedes saben, receptores para la porción Fc, que es esta porción de la inmunoglobulina. Observen acá, esta proteína en forma de I, que después vamos a ver más adelante. La interleuquina 10 y el factor de crecimiento, beta, median una actividad antiinflamatoria y tolerante, por eso se dice tolerogénica. La interleuquina 12, interleuquina 18, promueven la diferenciación de los linfocitos T CD4 positivos. Recuerdan que teníamos dos poblaciones de linfocitos T, los CD4 positivos y los CD8 positivos. Y fíjense que en este caso los T CD4 positivos se transforman en un perfil TH1, como vamos a ver más adelante, e inducen la producción de interferón gamma por parte de las células NK o natural killer. También reconoce mediante receptores expuestos en su membrana componentes del complemento que ha sido activado, y eso también contribuye a la activación del macrófago. Y tiene otros receptores o también produce otros componentes como factores de crecimiento que promueven la producción de diferentes linajes celulares. Obviamente reconocen los PAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos, como dijimos, mediante estos receptores como los Toll-like receptors o los NOD. Sintetiza interleuquina 23, fíjense que promueve la expansión de células mediante una diferenciación a una población TH17, como vamos a ver más adelante, y también se activa mediante la activación de receptores para distintas citoquinas. Esto es lo más importante porque van a generar efectos sistémicos y locales del proceso inflamatorio. Bien, fíjense que dice que las células dendríticas actúan como un link entre la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Cómo lo hacen? Un poquito habíamos charlado en alguna clase ya, en donde hablábamos sobre estas células dendríticas, como las células presentadoras de antígeno por excelencia. Y teníamos dos tipos de células dendríticas, las maduras y las inmaduras. Y vamos a ver las características de cada uno de estos dos tipos de células. Dentro de las inmaduras, fíjense que la ubicación es en el tejido periférico, la capacidad endocítica es alta, o sea, la capacidad fagocítica. La capacidad de procesamiento también es alta, porque ella lo que va a hacer es captar los antígenos y la va a digerir, la va a procesar, para después expresarlo, mostrarlos a los linfocitos T,
Tiene moléculas coestimuladoras de clase 1 y clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad pero fíjense que tiene baja expresión en la célula inmadura. La capacidad de presentar antígenos a los linfocitos T vírgenes es baja, porque no está madura todavía, y la expresión de correceptores también es baja. En cambio, cuando estas células maduran, una vez que han reconocido su antígeno y van camino al ganglio linfático, fíjense que la ubicación fundamental es en los órganos linfáticos secundarios o en los ganglios linfáticos. La capacidad endocítica disminuye, lo mismo que la capacidad de procesamiento. Las moléculas coestimuladoras aumentan, expresión alta, sobre todo del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. La capacidad de presentación antigénica en los linfocitos T vírgenes es alta. Y obviamente la expresión de coestimuladores también es alta, porque tiene gran tendencia entonces a ser una célula presentadora de antígenos por excelencia o profesional. Y acá vemos un poco el mecanismo, ¿sí?, de las células dendríticas que actúan como un link entre ambos tipos de inmunidad innata y adaptativa. En donde fíjense que vemos que las células dendríticas inmaduras endocitan y procesan los antígenos en piel y mucosa, en los lugares donde están. Tienen alta capacidad endocítica, dijimos, y alta capacidad de procesamiento de esto que está endocitando. Al activarse las células dendríticas comienzan a migrar hacia el ganglio linfático, ¿sí?, y se van especializando, se van transformando en una célula presentadora de antígenos profesional. Van madurando de alguna manera. Fíjense, vía aferentes linfáticos, o sea, vía vasos sanguíneos, vía vasos linfáticos, a los ganglios linfáticos regionales, donde van a presentar esto que han visto y procesado a los linfocitos T vírgenes. Ya como células dendríticas maduras, o profesionales, presentan el antígeno a los linfocitos T, CD4 positivo y CD8 positivo, en los ganglios linfáticos regionales. Fíjense, acá tenemos un vaso en donde llegan los linfocitos al ganglio linfático, por otro lado llegaron las células dendríticas. Acá tenemos los precursores en la médula ósea, que estos ven entonces el antígeno en la superficie, en la piel, por ejemplo, se van transformando, llegan al ganglio linfático, y fíjense, presentan este antígeno que han fagocitado, digerido y ahora expresado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, a los linfocitos tanto CD4 positivo como CD8 positivo. Entonces son células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Dónde ocurre la presentación antigénica? En los ganglios linfáticos. Bueno, ¿cómo se procesan estos antígenos? Bien, tenemos dos vías de procesamiento. Tenemos una vía que tiene que ver con la endocitosis, es decir, la célula dendrítica fagocita algo, lo procesa y lo presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Fíjense que hay una fagocitosis de partículas extracelulares, por ejemplo una bacteria. Como dijimos, se unen el fagosoma se une después a un lisosoma, generando este fagolisosoma. Y esto después se une con otro tipo de vesícula, que fíjense que contiene la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que ha sido sintetizado en el retículo endoplásmico rugoso. Cuando se unen estos dos, la vesícula, que ya tiene el material digerido, junto con la vesícula que trae al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, esto entonces genera de que estos productos de degradación, que vienen del fagosoma, se unan al bolsillo que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2
y este conjunto ahora se exprese en la superficie de la membrana de la célula presentadora de antígenos, y que va a permitir entonces el reconocimiento de este complejo con el antígeno digerido por receptores del linfocito T, CD4 positivo, CD8 positivo, mediante los TCRs, que son los receptores de los linfocitos T, tanto para CD4 positivo como para CD8 positivo. Pero fíjense que el otro tipo de procesamiento tiene que ver con un procesamiento intracelular. Tenemos una proteína citoplasmática o citosólica que se tiene que degradar, ¿sí? Se va a degradar por el sistema fundamentalmente ubiquitina-proteasoma. El proteasoma es una organela netamente proteica, intracelular obviamente, que va a degradar las proteínas que ya no son funcionales para la célula. Fíjense que cuando degrada en pequeños péptidos, estos péptidos van a entrar al retículo endoplásmico rugoso, en donde se está sintetizando esta proteína, esta molécula, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Nuevamente se une al bolsillo de este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y este complejo ahora, con la parte de la proteína digerida, más el receptor, el complejo de histocompatibilidad de clase 1, se exporta ahora a la membrana de la célula, en donde es reconocido, fíjense, por un linfocito T CD8 positivo. En el primer caso, es la vía de procesamiento extrínseca, o de clase 2, mientras que el segundo caso es la vía de procesamiento intrínseca, o de clase 1. ¿Sí? Y acá tenemos los procesos que son comunes a cada uno. La captación del antígeno, ya sea extracelular o intracelular, el procesamiento antigénico, ya sea por el sistema ubiquitina-proteasoma o por la degradación mediante la fusión con lisosomas y la degradación del contenido fagocítico o del fagosoma, la síntesis de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 o de clase 1, y la asociación de los productos de degradación con los péptidos o con los productos, en realidad con los receptores, ya sea de clase 2 o de clase 1. Si hablamos un poquito de las células que intervienen en la inmunidad innata, tenemos a los granulocitos, los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, los más importantes. ¿Cuáles son sus funciones? Fíjense, fagocitosis, citotoxicidad, generación de sustancias vasoactivas, generación de sustancias quimiotractantes y la extravasación. ¿Cuáles son fagocitos y cuáles degranulan? Bueno, los neutrófilos son fagocitos, pero también pueden degranular, pero son fundamentalmente fagocitos. Los eosinófilos degranulan, los mismos que los basófilos y los mastocitos. Menos el mastocito tienen que migrar y los demás extravasan para cumplir sus funciones en los tejidos. O sea, atraviesan el endotelio capilar y pasan a los tejidos. Los neutrófilos mueren después de ser activos, o sea, luego de cumplir su función, mueren por apoptosis, fundamentalmente. Y acá tenemos un poquito los mecanismos de extravasación celular que ustedes tenían que estudiar en la clase anterior. Fíjense, etapas de la extravasación de neutrófilos y moléculas involucradas. Acá tenemos un vaso sanguíneo en donde tenemos las células endoteliales que tapizan el vaso sanguíneo, tenemos los neutrófilos que mediante el primer proceso de rolling o rodamiento se van deteniendo, ¿sí?, al área inflamatoria. Fíjense que acá dice moléculas del endotelio o de la membrana basal, y acá tenemos estas selectinas, inicialmente la P-selectina y la E-selectina, que son las que van a permitir justamente
que el leucocito se vaya deteniendo, porque acá viene viajando a grandes velocidades, va a ocurrir una marginación de la célula en donde se va a ir pegando al endotelio capilar y va deteniendo su marcha justamente porque se va a ir pegando gracias a la presencia de estos receptores, selectina, P y L selectina, o P y E selectina. Luego, fíjense que se van a adherir de forma más firme, acá dice adherencia estable, mediante otro tipo de moléculas de adhesión, que son las integrinas, fundamentalmente la ICAMS y la BCAMS. Y por último, va a generar el proceso de diapédesis, ¿sí? Que es el proceso de transmigración del leucocito a través de las células endoteliales. Y van a migrar hacia el sitio de la inflamación dado por un gradiente químico, fundamentalmente dado por las quimiosinas, ¿sí? Que acá tienen algunos ejemplos. Estos son los procesos que se van a gran modo, ¿no? Bien simplificado, que van a ocurrir para que de alguna manera las células, como en este caso los neutrófilos, puedan llegar al área de la inflamación. Vamos a hablar un poquito de las células NK. Su función principal es citotóxica. Son muy importantes en el control de las infecciones virales, fundamentalmente. Destruyen células infectadas, recordarán, y la eliminación de células tumorales. Poseen numerosos gránulos citoplasmáticos y los gránulos poseen proteínas formadoras de poros, citotoxinas y proteasas como la gramsina B y las perforinas, y su degranulación induce la lisis de su célula blanco. Pueden inducir la apoptosis de células blancos utilizando receptores de muerte, receptores FAS, mediante la unión de aligandos FAS. Pueden inducir citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, mecanismo que se pone en marcha durante la respuesta adaptativa, porque involucra la presencia de anticuerpos. Y tenemos otras, que son estas NKT, cuya función principal son citotóxica, son muy importantes en el control de las infecciones virales y en el control de tumores. Es una población poco estudiada de los linfocitos NK y poseen receptores específicos para antígenos, como el TCR. Acá tenemos la NK entonces, que reconoce, fíjense, mediante un receptor, receptores inhibidores, a este otro receptor que tienen todas las células, dijimos en las clases anteriores, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Si tenemos una señal estimulante más una señal inhibidora, el efecto neto es de que la célula no actúe contra esta célula que sería una célula normal, porque hay una señal inhibidora que impide la degranulación y la destrucción de esta célula. ¿Sí? Por eso dice inhibición de la citotoxicidad. Pero fíjense qué pasa cuando está ausente, ¿sí?, el ligando que va a producir o que activa a la respuesta o receptor inhibidor, ¿sí? Entonces esta señal inhibidora está ausente, y como siempre está presente esta señal estimuladora, lo que va a generar es que la célula NK degranule o responda frente a esta situación, generando entonces la liberación de estos productos que se encuentran en los gránulos. Fíjense que dice liberación de gránulos citotóxicos, que van a generar la muerte de la célula que no contiene este receptor del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que es la señal inhibidora. Dijimos que los linfocitos NK constantemente están censando a todas las poblaciones del organismo si tienen presente o no este receptor, este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Si está ausente, la NK
responde destruyendo esta célula. Si está presente, hay una señal inhibidora que impide la degranulación, ¿sí?, de los gránulos de la célula NK, y entonces se inhibe la respuesta citotóxica de esta célula NK. Por otro lado, vimos también que actúan mediante la expresión de receptores. Fíjense, mediada por receptores FAS ligando, donde esta es una célula que tiene el FAS ligando, perdón, esta es una célula que tiene el FAS ligando, y este es el receptor de la célula FAS, ¿no? Entonces, este es un linfocito NK, ¿no? El FAS ligando se une con el FAS, y esto lo que genera, fíjense, es, mediante la expresión de este receptor FAS y de reconocimiento con el FAS ligando, el aumento del calcio, el contenido de calcio intracelular, que desencadena la apoptosis de esta célula. ¿Sí? De esta célula que contiene el FAS o el receptor FAS. Otro mecanismo es, fíjense, una vez que se reconoce esto, moléculas de adhesiones y el FAS ligando, el linfocito T degranula. Continuamos. Entonces, el linfocito T degranula, este es un linfocito NK, liberando sus productos que estaban acumulados en los gránulos, porque son, por ejemplo, perforinas y granzimas. Algunas van a producir poros en la superficie de la célula que tiene que ser destruida, y algunas van a ingresar mediante la presencia de estos poros, generando el daño en la célula blanca. Son dos mecanismos que van a destruir la célula, ya sea por apoptosis o por lisis o citotoxicidad dada por la generación de poros y el ingreso de ciertas proteínas que van a dañar a la célula. Y que forman parte de los gránulos, ¿no?, de la célula NK. Por eso dice perforinas, granzimas. La perforina genera poros y la granzima ingresa y destruye la célula. Fíjense esta pregunta: ¿cómo el sistema inmune innato reconoce los antígenos? Esto un poquito ya nosotros lo hemos analizado en la clase anterior. Pero fíjense que dice que la especificidad de los receptores de la inmunidad innata están especificadas en el genoma y es similar en individuos diferentes. Es totalmente inespecífico. Son receptores como los toll-like receptor, los NOD, ¿sí?, que se exponen en la superficie de la célula, de todas las células del sistema inmune innato. Fundamentalmente los nucleófilos. Los PPRs, fíjense que reconocen estructuras repetitivas y conservadas evolutivamente en los microorganismos, que ¿cómo se llaman? Los PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. El reconocimiento de estos PAMs por estos receptores induce una serie de señales intracelulares que genera una respuesta celular rápida. Su expresión no se halla restringida a los leucocitos, sino que se encuentran en muchos tipos celulares. Los macrófagos, las células dendríticas, ¿sí?, y otros tipos de células. Los receptores de la inmunidad innata median tres funciones principales. Fíjense cuáles son.
Los receptores que estimulan la producción de citoquinas y moléculas efectoras de la inmunidad innata y incluso influencian el desarrollo de la inmunidad adaptativa. Fíjense, como consecuencia de la activación de estos receptores, se sintetizan interleuquinas o citoquinas que influencian en el desarrollo de una respuesta inmune adaptativa, mucho más específica, ¿sí? Partiendo de la inmunidad innata. Los receptores quimiotácticos que conducen a los leucocitos al sitio de la inflamación, fíjense, o infección, en ese proceso de migración de los leucocitos dirigida mediante un camino de gradiente químico, fundamentalmente mediado por estas sustancias quimioatractantes. Bueno, hay receptores, ¿sí?, en estos leucocitos para estas sustancias quimioatractantes, obviamente. Y los receptores que estimulan la fagocitosis de los patógenos, ¿sí?, que fundamentalmente actúan en las células dendríticas y todo lo que serían los fagocitos, como por ejemplo los macrófagos. Estimulan la fagocitosis. Entonces, estos son las tres funciones principales de estos receptores de la inmunidad innata. O cómo actúan, ¿sí?, estos receptores de la inmunidad innata. Y acá tenemos algunos. Fíjense los RRPs o PRRs, como quieran llamarlos. Tenemos los Toll-like receptors, fíjense, los receptores de lecitina tipo C, los receptores Scavenger, que tienen que acordarse, que les dije que no son regulables, los receptores tipo NOD y los receptores tipo Ring1, ¿sí?, que son los menos comunes, ¿sí? Los que tienen que acordarse son los Toll-like receptors, los Scavenger, los NOD y los asociados a lecitina, a lectina tipo C. Y acá tenemos otras familias de receptores. Fíjense, acá tenemos receptores para el complemento o para fracciones del complemento que se generan cuando el complemento se ha activado. Receptores para citoquinas que van a activar más la respuesta del macrófago. Receptores para quimiosinas, obviamente, para que permitan la migración del leucocito, en caso de que sea un leucocito un neutrófilo, por ejemplo, hacia el área de la inflamación, siguiendo un camino de quimiosinas. Receptores para péptidos formilados y receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas. Fíjense, este es un receptor muy importante que tienen los macrófagos, que lo vamos a ir analizando en más detalle más adelante, ¿sí? Receptores para el fragmento FC de la inmunoglobulina, ¿sí? La inmunoglobulina tiene dos fragmentos o dos partes importantes, la parte FAB y la parte FC. ¿Todo esto qué produce? Producción de citoquinas y quimiosinas, quimiotaxis, liberación de enzimas, fagocitosis, citotoxicidad, producción de radicales libres del oxígeno y del nitrógeno, y producción de lípidos bioactivos, como consecuencia de la estimulación de estos receptores del macrófago o del polimorfo nuclear, ¿sí? Estas serían las respuestas que se generan como consecuencia de la unión a estos receptores de sus ligandos. ¿Cómo el sistema inmune innato reconoce los patógenos? Mediante los PAMs, dijimos hace un ratito. Los microorganismos expresan estructuras moleculares repetitivas, estos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Y estos patrones no se expresan en otros tipos celulares de los mamíferos o del humano, por así decirlo. Son estructuras, fíjense, ya nos analizamos en la clase pasada, esenciales para la supervivencia del microorganismo, del patógeno, ¿sí? Por eso se reconocen esas estructuras, porque son esenciales para estos microorganismos, ¿sí? Y así se los aprovecha para ser reconocidos por el sistema inmune innato.
Muchos PAMs son compartidos por organismos diferentes, fíjense, en su mayoría cercanos filogenéticamente, o sea, relacionados filogenéticamente. Y estructuralmente pueden estar constituidos por lípidos, azúcares, lipoproteínas, glicoproteínas o ácidos nucleicos. ¿Sí? Que un poquito ya lo analizamos en las primeras clases, ¿sí? Que son estos entonces los llamados PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos. Acá tenemos otros componentes, fíjense, localización de los receptores de reconocimiento para patrones y su ubicación en la célula. Fíjense, estos receptores que están secretados, acá tenemos algunos para las pentaxinas, como la PCR, o las filcolinas, como la filcolina CLIH, receptores de membrana, receptores de Scravenger o los toll-like receptors. Fíjense que tienen algunos ejemplos, no hay que saber los tipos, sí hay que saber dónde se expresan. Y los intracelulares, recuerden que los toll-like receptors no solamente se ubicaban en la superficie de la célula, sino también dentro de la célula. Porque obviamente, si hay un virus, que es una partícula intracelular, entonces no se va a poder reconocer. Entonces hay vesículas dentro de la célula que tienen estos receptores o toll-like receptors que tienen la capacidad de reconocer entonces a el contenido intracelular. Fíjense, algunos toll-like receptors, receptores de tipo NOD y receptores tipo RIG. Como habíamos visto anteriormente, los más importantes NOD y toll-like receptors. Acá tenemos la ubicación, como yo les había dicho hace un ratito, la ubicación de los receptores en cada una de las partes de la célula. Por ejemplo, la mayoría expresados en la superficie de la membrana, pero también hay otros expresados dentro de las vesículas, ¿sí? Como estos toll-like receptors, que reconocen, fíjense, el contenido dentro de la vesícula. Pueden ser la partícula viral, el ADN o el material genético viral, etc. Mientras que en la superficie de la célula, fíjense que reconocen otras estructuras, como los lipopolisacáridos, LPS, las flagelinas, etc. Entonces, hay intracelulares y de membrana, e inducen activación celular, liberación de citoquinas proinflamatorias, cuando se unen a sus ligandos. Fíjense cómo entonces ocurre esto. La unión de los toll-like receptores a sus ligandos conduce a la activación de factores nucleares de transcripción. Recuerdan, el más importante y el que se tiene que acordar ustedes como factor de transcripción es el NF-kappa beta, ¿sí? O IRF también, pero el que más importante es el NF-kappa beta, que producen la expresión de genes que codifican para citoquinas, quimiosinas, receptores celulares o moléculas capaces de mediar la actividad antimicrobiana. Entonces, como consecuencia de la activación de los receptores, estén donde estén, en la superficie o dentro de las vesículas, se genera una cascada de señalización intracelular que termina con la activación de factores de transcripción que son un conjunto de proteínas que van a traslocar al núcleo, fundamentalmente el factor NF-kappa beta, se van a unir a regiones características del material genético, del ADN de la célula, permitiendo entonces que se una la maquinaria de transcripción y transcribiendo esa secuencia del gen, que después se va a transformar en ARN mensajero, se va a exportar al citoplasma y se va a decodificar mediante un proceso de traducción a proteínas. Y estas proteínas pueden ser, por ejemplo, quimiosinas, receptores celulares, moléculas capaces de medir actividad antimicrobiana o mediar actividad antimicrobiana, perdón, o citoquinas, ¿sí? Que se van a liberar y van a cumplir su función. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo importante es que como consecuencia de la activación de los receptores, se van a generar estos factores
que se llaman factores de transcripción, que son proteínas que traslocan al núcleo y se unen a regiones del material genético que permiten la transcripción de ese gen. Y ese gen se traduce a proteínas que generalmente son citoquinas, etc. De esa manera la célula responde a la activación de sus receptores. Acá tenemos, bueno, otro tipo de receptores que inducen la fagocitosis, como los scavengers fundamentalmente, eso tienen que acordarse, que son familias de receptores depuradores, como dice acá. No hay que saber los nombres, pero sí hay que saber que son receptores scavengers fundamentalmente. Y acá tenemos otros receptores que son los secretados. Se producen en el hígado durante la respuesta de fase aguda, actúan como opsoninas, es decir, se unen a distintos microorganismos. De esta manera, entonces, los señala de alguna manera para que se induzca una respuesta celular, ya sea la fagocitosis fundamentalmente. Opsonización tiene que ver con marcaje. Cuando uno opsoniza algo, lo que hace es marcarlo para, de alguna manera, que esté señalizado para que esta célula, este producto tenga que ser fagocitado. O otra función que cumple la opsonización es disminuir la actividad. Por ejemplo, si es que opsonizamos un producto subcelular que produce un daño en una célula, bueno, disminuimos su actividad citolítica, ¿sí? De alguna manera. Las opsoninas son partículas que recubren a los microorganismos para facilitar su fagocitosis o su lisis, y las opsoninas son reconocidos entonces por los fagocitos a través de receptores específicos. Por ejemplo, hay fragmentos del complemento que actúan como opsoninas, algunas proteínas de fase aguda como la PCR actúan como opsonina, las inmunoglobulinas actúan como opsoninas. Todas ellas son reconocidas por receptores de células fagocíticas que van a inducir la fagocitosis de ese componente que ha sido marcado. Entonces acá vemos la opsonina que se une, fíjense, a la bacteria, incrementando la actividad fagocítica del macrófago, ¿sí? Porque tiene receptores para esta opsonina. Está marcando a la bacteria para ser destruida. Acá tenemos fundamentalmente otros tipos de receptores, en este caso de lecitinas tipo C, que dice que existen dos subfamilias, los receptores de membrana y los solubles, o colectinas, y reconocen PAMs con motivos ricos en ciertos azúcares, motivos no comunes en mamíferos, por eso es importante, reconocen cosas que son ajenas a los mamíferos. Por ejemplo, motivos ricos en manosa, motivos ricos en fructosa o en beta-glucanos. Fíjense, acá tienen los microorganismos en donde se encuentran: virus, hongos, micobacterias, bacterias y helmintos, o sea, parásitos, hongos y micobacterias. Y acá tienen los tipos de receptores. Y fíjense que las funciones: internalizar microorganismos no opsonizados, o sea, que no estaban en la fagocitosis mediada por opsoninas, activan vías que promueven la síntesis de citoquinas inflamatorias. Y acá tenemos otras, que son las solubles. Estas son las unidas a membrana, como dijimos. Acá tenemos las solubles. Fíjense, la lecitina, que une manosa, fundamentalmente. Y acá tenemos las funciones de estas moléculas. Esto es lo más importante. Activan el complemento por la vía de las lecitinas. Promueven la opsonización del microorganismo por la fracción C3b del complemento, ¿sí? Y la posterior fagocitosis, entonces, porque el fragmento C3b actúa como opsonina, y esto es reconocido por receptores en el fagocito. Promueven la fagocitosis de microorganismos por un mecanismo propio de opsonización. Ellas son opsoninas.
Continuamos, disculpen, pero justo me estaba quedando sin batería. Acá tenemos la lecitina de unión amanosa, la lectina, perdón, de unión amanosa, y sus dominios. No hay que saber mucho de esto, pero fíjense que son secretados por bacterias, o sea, reconocen bacterias, Streptococcus beta-hemolítico grupo A y B, Streptococcus pneumoniae, Epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus, ¿sí? También reconocen hongos y también reconocen virus, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante simplemente. Las pentraxinas, fundamentalmente acá tenemos la proteína C reactiva, pero fíjense, las pentraxinas son mediadores solubles de síntesis hepática, son proteínas pentaméricas que reconocen estructuras microbianas, fíjense, entre ellas está la proteína C reactiva, el amiloide sérico A y la pentraxina 3. Estos son reactantes de fase aguda, sobre todo estos dos primeros, que se utilizan mucho en clínica. Fundamentalmente la proteína C reactiva. Recuerden, de síntesis hepática. Bueno, y tenemos otras como las filcolinas, mediadores solubles, que reconocen azúcares presentes en los microorganismos, los opsonizan y activan al complemento. ¿Cómo el sistema inmune innato reconoce a los patógenos? Ya lo dijimos hace un rato, por los llamados receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, o los RRPs, los receptores para el fragmento de la porción FC de las inmunoglobulinas, recordarán ustedes, previamente se tiene que haber desarrollado la respuesta adaptativa, porque la inmunoglobulina es un producto de una respuesta inmune adaptativa, nótenlo eso. Los receptores para moléculas del complemento, microorganismos opsonizados, recuerdan la fracción C3b del complemento, fundamentalmente. Y los péptidos, los receptores para péptidos formilados. Fíjense entonces, acá tenemos un péptido formilado y este es el receptor para el péptido formilado. Bueno, acá tenemos un montón de estructuras de reconocimiento que no nos vamos a detener. Fíjense que son estructuras y perfiles de expresión de los receptores para el fragmento FC. Y acá dice algo interesante. El reconocimiento de las inmunoglobulinas por los receptores para la porción FC de inmunoglobulina potencia o inhibe los mecanismos de inmunidad innata. Muchas veces los potencia porque estimula la fagocitosis, porque el fagocito tiene receptores para la porción FC de la inmunoglobulina. Acá tenemos el sistema del complemento, varias vías de activación del complemento. 3, recuerdan, las de lecitina, la vía clásica y la vía no clásica. Fíjense, vías que activan la inmunidad innata, la vía de las lecitinas y la vía alternativa. Y la vía clásica es la vía que activa, entonces, mediada por la respuesta inmune adaptativa. Sea cual sea, se van a generar activaciones de estas proteínas que están inactivas en forma de cascada, que van a generar entonces este complejo de ataque a la membrana, el complejo de ataque lítico, que va a producir la lisis del microorganismo o de la célula infectada. Ese es el fin común, o uno de los fines del sistema del complemento como mediadores solubles de la inmunidad innata. Recuerden que se activan por estos dos medios, la vía de las lecitinas o la vía alternativa, no la vía clásica, porque la vía clásica implica la presencia de anticuerpos, y para eso necesitamos el desarrollo previo de la inmunidad adaptativa. Acá tenemos las funciones básicas o los mecanismos efectores del sistema del complemento, que tienen que ver con la inflamación. Hay productos de degradación que actúan como anafilotoxinas, como por ejemplo la fracción C4A, C3A, C5A. La opsonización, fíjense, recuerdan la porción C3B. Quimioatractantes, actúan como sustancias quimioatractantes, fíjense C5B, C6B, C7B.
Pueden generar potenciación de la respuesta de la célula B, fíjense, C3BI y productos de degradación de este compuesto. Citolítico cuando se genera este complejo de ataque a la membrana a partir de la activación de C5 y la posterior activación de C9, que genera el polo. Y por último, incrementa la vasodilatación y la permeabilidad vascular, permitiendo entonces la transmigración de los leucocitos dado por C2, fundamentalmente. Estos son los mecanismos efectuales del sistema del complemento que hay que conocerlos. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación del complemento? Bueno, lisis de patógenos y células que están infectadas, o que hay que eliminar, o que están dañadas. Eliminación de microorganismos por opsonización y posterior fagocitosis. Liberación de mediadores de inflamación, anafilotoxinas y factores quimiotáticos, como dijimos anteriormente. Y eliminación de inmunocomplejos. ¿Sí? Eso tiene que ver con una respuesta adaptativa, porque justamente un inmunocomplejo es la unión de una inmunoglobulina a un antígeno. ¿Sí? Eso genera un inmunocomplejo. Acá tienen, no lo vamos a estudiar, pero acá tienen algunos receptores para el sistema del complemento. ¿Sí? Tienen la estructura, los ligandos, las fracciones de complemento, la distribución celular, donde se ubican, y cuál es la función. Fíjense que C3B, fundamentalmente la fagocitosis, eliminar inmunocomplejos, etc. Para ir terminando un poquito, vemos los mediadores solubles. ¿Sí? Además del sistema del complemento, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que son productos celulares de la respuesta inmune innata, como consecuencia de la activación de esta respuesta. Habíamos visto de que luego de la activación del macrófago, fíjense que demoran un poco en el tiempo. Lo primero que se libera y sintetiza en las primeras horas es el factor de necrosis tumoral alfa, luego la interleuquina 1, ¿sí? Y posteriormente la interleuquina 6. Ahora vamos a ver las acciones locales y después las acciones sistémicas de este conjunto de citoquinas que se producen como consecuencia de la activación de la respuesta inmune. Dentro de las activaciones locales tenemos activación celular sobre células de su entorno, median la respuesta inflamatoria temprana frente a microorganismos y favorecen su eliminación. Fíjense cómo el macrófago, cuando se activa, ¿sí? Activación del macrófago, porque fagocita al microorganismo, se transforma en un macrófago activado, él puede producir un conjunto de citoquinas, ¿sí? Que son estas que estamos viendo acá, fundamentalmente. Fíjense, produce interleuquina 1, quimiosinas, que favorecen entonces la transmigración, la diapédesis y la llegada de los polímeros nucleares al sitio de la inflamación. ¿Sí? Lo mismo que también generan interleuquina 12, factor interferón gamma, ¿sí? Que también es una ida y vuelta entre el macrófago y la natural killer, por ejemplo. Y nuevamente vemos acá los receptores de la superficie de la membrana y los productos. No los vamos a volver a analizar, pero fíjense que en el macrófago activado se puede liberar interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Eso se sintetiza y libera como consecuencia de la activación de los receptores del macrófago. ¿Y cuáles son las acciones inflamatorias mediadas por estas citoquinas e interleuquinas? Fíjense que fundamentalmente, como consecuencia de la inflamación aguda, se liberan interleuquinas 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, que actúan a nivel del hipotálamo, generando prostaglandinas que van a producir fiebre, individuo, y pérdida de apetito, fundamentalmente.
Fíjense, a nivel del sistema muscular y el tejido difuso, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa induce aumento del catabolismo de las proteínas, ¿sí?, de estas fibras musculares, genera caquexia, desnutrición. Y esto genera debilidad muscular. Estas mismas citoquinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, actúan sobre la médula ósea, generando una remoción de más contenido de leucocitos, y por eso estos pacientes que tienen inflamación cursan con leucocitosis. Y estas interleuquinas, fíjense, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, entre otros, impactan a nivel del hígado, generando la síntesis de otras proteínas, ¿sí?, que se llaman reactantes de fase aguda, fundamentalmente la PCR, que ya dijimos cuáles eran las funciones, ¿sí? Son como receptores solubles que opsonizan, ¿sí?, a los microorganismos. Y esto también inhibe la síntesis de otras proteínas, como por ejemplo la albúmina. Entonces, en los pacientes que tienen un proceso inflamatorio agudo, generalmente disminuye la síntesis de albúmina y aumenta la síntesis de otras proteínas que se llaman reactantes de fase aguda, que obviamente van a contribuir a la erradicación del patógeno. Bueno, entonces los niveles elevados de citoquinas generan acciones sistémicas, ¿sí?, que se llaman reacción de fase aguda. Bueno, y acá tienen, fíjense, acciones inflamatorias sistémicas mediadas por las interleuquinas, estas que estamos analizando, a nivel hepático. Fíjense que estas impactan a nivel del hepatocito. Fíjense que también la fracción C5A y los péptidos formilados, y generan, fíjense, componentes del complemento, lo tienen, que generan reclutamiento de células, proteínas y proteínas plasmáticas, eliminación de restos celulares inmunocomplejos. La PCR, fíjense, activación del complemento y promoción de fagocitosis. La PCR es una opsonina. Compuestos antioxidantes y de unión a metales, fíjense, la ceruloplasmina ferritina. Antioxidante, recuperación del hierro, ¿sí?, la ferritina. Impedir que las bacterias tengan acceso a este hierro, ¿sí?, del grupo hemo. Inhibidores de proteasas como la alfa-1 antitripsina o la alfa-2 macroglobulina, que fíjense que limitan la extensión del daño, inhiben la actividad de proteasas, por esto es una antiproteasa, la alfa-1 antitripsina. Bueno, inhiben la actividad de las proteasas y promueven, proveniente de macrófagos y neutrófilos. Estas proteasas que son productos de degradación, ¿sí?, que se liberan de los gránulos, por ejemplo, de los neutrófilos. Dentro de las enzimas tenemos la fosfolipasa 2, que generan ácido araquidónico y eicosanoides, que tienen que ver con, fíjense, una potenciación de la reacción inflamatoria. Después tenemos factores de la coagulación como fibrinógeno, factor 7, trombina y plasminógeno, que permiten la reparación y el daño tisular. La reparación es ese daño que se ha generado como consecuencia del proceso inflamatorio. Los interferones, bueno, tenemos el interferón tipo 1, que fíjense que tenemos alfa y beta, que tienen efectos parácrinos, o sea, sobre las mismas células. Células infectadas por un virus, fíjense, de esta manera inhiben la entrada del virus a la célula también, e inhiben la replicación y la liberación de los viriones, o sea, de las partículas que se generan dentro de la célula infectada. Bueno, estos tipos de interferones tipo 1 tienen una acción antiviral. Son producidos principalmente por células dendríticas, plasmocitoides y por células infectadas por virus, por eso se llaman efectos parácrinos. Activan a las células NK y a las células presentadoras de antígenos, fíjense, profesionales, o sea, linfocitos B, macrófagos y células dendríticas, y facilitan la presentación de antígenos virales. Los de tipo 2
el interferón gamma, fíjense que acá tenemos el alfa y el beta, actúan en la respuesta innata, activan el macrófago y la célula presentadora de antígeno. En la respuesta innata es producido por las células de NK, inhiben la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa y otras citoquinas inflamatorias y radicales libres del oxígeno, aumentan la capacidad fagocítica en sinergia con el factor de necrosis tumoral alfa y favorecen la presentación antigénica. Todo esto el interferón gamma. Fíjense, activa los macrófagos, incrementa su capacidad microbicida, y por otro lado incrementa la expresión de moléculas de complejo mayor de histocomodalidad clase 2, fundamentalmente, aumentando la presentación antigénica de los mismos macrófagos. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias.